Buenos días. Queremos hablar un poco más sobre síndrome de ovario poliquístico. Hemos recibido muchas preguntas en nuestros videos en YouTube en relación a este tema. A veces se confunden los quistes simples de ovarios con el síndrome de ovario poliquístico. Evidentemente el nombre es lo que hace que se preste a confusión. Pero el síndrome de ovario poliquístico es una situación endocrinológica muy particular. Realmente es más frecuente de lo que imaginamos. Se calcula que alrededor del 20 o 30% de las mujeres jóvenes pueden tener síndrome de ovario poliquístico, y es una condición que les afecta no solamente desde el punto de vista de fertilidad, sino también en su salud ginecológica. Muchas veces nos escriben en YouTube que tienen 3, 6 o hasta 9 meses o hasta un año sin ver la menstruación, y lo plantean de una manera incluso hasta jocosa. Dicen, no, mejor, así no tengo que estar con esa preocupación de cuidarme de la menstruación. Pero realmente sí es importante, porque hay un compromiso a nivel de la salud endometrial. En otros videos hemos explicado cómo funciona el ciclo menstrual, es decir, cómo se correlaciona el ciclo ovárico con el de la menstruación. Y es importante tenerlo en cuenta para entender este concepto. Si estas chicas tienen niveles altos de estrógenos a lo largo de todos los meses y seguramente durante varios años, sin la contraposición de la progesterona, ya que sus ciclos son anovulatorios, ¿qué sucede con esto? Esos altos niveles de estrógeno están estimulando todos los días de una manera continua, de una manera sostenida a su endometrio. Entonces, un endometrio que no se descama todos los meses es susceptible de enfermarse. Y es así como terminan apareciendo pólipos endometriales, pueden desarrollar hiperplasia endometrial. La hiperplasia endometrial es un desarrollo anormal del endometrio que, si se deja evolucionar, puede inclusive llevar a un cáncer de endometrio. Otros aspectos que se han relacionado con las chicas que tienen un síndrome de ovario poliquístico, como les dije antes, es la resistencia a la insulina. Las personas que tienen resistencia a la insulina y no toman control sobre este tema tienen un mayor riesgo de desarrollar diabetes mellitus en etapas posteriores de su vida. Luego, todas las alteraciones que tienen que ver con el metabolismo, como el aumento del colesterol, de los triglicéridos, de la glicemia, también van afectando la salud de los pequeños vasos, es decir, afectan la salud cardiovascular. Y es por esto que las mujeres con síndrome de ovario poliquístico también tienen mayor riesgo de tener hipertensión arterial, igual en etapas más avanzadas de su vida. Entonces, si tienes menos de 30 años de edad, tienes ciclos anovulatorios y te hablan de síndrome de ovario poliquístico, es importante que sepas que después de los 35 años vas a tener más riesgo de desarrollar diabetes, de desarrollar hipertensión, de tener problemas de salud endometrial como hiperplasias o cáncer de endometrio. Así que es tan importante como el tema de fertilidad saber que el síndrome de ovario poliquístico puede afectar tu salud general. Evidentemente, si las pacientes tienen ciclos largos y no están ovulando, de ahí viene el origen de la infertilidad que suelen tener estas chicas. Entonces, tienen ovarios que tienen muchos óvulos, pero no se activa el proceso natural por el cual del pool de óvulos que recluten finalmente madure uno. Pero al contrario, termina siendo una condición relativamente favorable porque tienen muchos óvulos. Entonces, ¿qué hacemos en la clínica? Les damos inductores de ovulación, desde tratamientos con tabletas, combinaciones con gonadotrofinas. Es muy raro que una paciente con síndrome de ovario poliquístico finalmente no tenga respuesta a los medicamentos. Vamos a presentarles un caso clínico que reúne todos los datos que les he mencionado. Esta es una chica de 29 años de edad, consultó por una infertilidad de 5 o 6 años aproximadamente. Y cuando estamos haciendo el interrogatorio, vemos que sus ciclos menstruales son muy irregulares. Tenía ciclos que, como poco, tardaban 3 meses en llegar, cuando lo más común era que tardaran hasta 6 y 9 meses. Tenía sobrepeso, más o menos un índice de masa corporal de 34, y tenía signos claros de hiperandrogenismo. Tenía un poco de vello en la piel, tenía un poco de vello a nivel de la línea abdominal, es decir, todos los síntomas clínicos del síndrome de ovario poliquístico. Realizamos el ultrasonido y corroboramos el diagnóstico ecográfico, teniendo más de 12 folículos en cada ovario, y entonces de esa manera empezamos a organizar su protocolo de diagnóstico.
Cuando hago la prueba de transferencia, identifico que su endometrio lucía muy grueso, como muy hiperecogénico, muy blanco, mucho más de lo esperado. Y entonces decidimos pasar a la evaluación por ecografía transvaginal. En la ecografía transvaginal vemos que efectivamente el endometrio está muy grueso, medía más de 15 milímetros, y decidimos realizar una histerosonografía. En la histerosonografía pasamos un poco de líquido de solución fisiológica a través del catéter, y entonces imagínense que tienen el útero con el líquido dentro de la cavidad. Eso permite definir mucho mejor el aspecto de la cavidad uterina, y efectivamente pudimos ver cómo se dibujaba la imagen de un pólipo endometrial, es decir, el endometrio estaba muy grueso en una zona localizada. Con este diagnóstico ecográfico decidimos llevar a la paciente a una histeroscopia. La histeroscopia nos permite visualizar la cavidad directamente. Hacemos un endoscopio a través del cuello del útero, vemos el útero por dentro y podemos identificar directamente la lesión. Ahí observamos que tenía un gran pólipo endometrial implantado hacia la pared lateral izquierda, pero estaba libre y ocupaba prácticamente todo el espacio útil del endometrio. Aún si hubiésemos intentado estimulación ovárica para generar ovulación, pues seguramente esta chica no se iba a embarazar, porque su cavidad uterina estaba ocupada por un gran pólipo endometrial que no solamente iba a afectar la implantación, sino también una posible evolución del embarazo. La ventaja de la histeroscopia es que nos permite no solamente identificar y confirmar el diagnóstico, sino que de inmediato podemos tratar. Entonces, procedimos a resecar el pólipo completamente, disecando su base para finalmente extraerlo. Entonces, identificamos un problema endometrial, ya lo resolvimos, ya su cavidad uterina está en condiciones de prepararse para un embarazo. Entonces, habíamos mencionado que el síndrome ovario poliquístico se caracteriza porque tiene ciclos irregulares, porque no ovulan. Entonces, después de la histeroscopia, una vez que generamos la menstruación, comenzamos un tratamiento de fertilidad. ¿Qué hicimos? Hicimos inducción de ovulación. En el caso de ella, con gonadotrofinas, se fue inyectando diariamente durante 11-12 días y eso permitió que maduraran sus folículos. Logramos madurar 3 folículos y una vez que hicimos la inducción de ovulación, a continuación realizamos una inseminación intrauterina. Al realizar una inseminación intrauterina, tenemos mayor probabilidad de generar el embarazo. Entonces, como caso clínico, tendremos una paciente con ciclos anovulatorios que lo resolvimos con los medicamentos de inducción de ovulación. Tenemos un mejor pronóstico de embarazo al preparar la muestra seminal con una inseminación. Estamos colocando la muestra dentro de un útero que ya sabemos que está saludable porque ya resolvimos el problema que tenía. Entonces, de esa manera vamos uniendo factores en pro de mejorar el pronóstico y solucionar su problema original, que es la búsqueda del embarazo. Entonces, la paciente acude a consulta, armamos el caso clínico, describimos que tiene el síndrome ovario poliquístico, identificamos el problema endometrial, después la llevamos a la histeroscopia, resolvimos su problema endometrial, con esas condiciones hicimos el tratamiento de inducción de ovulación. Finalmente, desde que inició hasta que hicimos la inseminación, pues terminó transcurriendo 1 mes y medio. En 1 mes y medio ya tenía resuelto un problema ginecológico, hicimos el tratamiento de fertilidad y finalmente, después de transcurridos 15 días de la inseminación, ahora tenemos una prueba de embarazo positiva. Entonces, con una buena orientación, con un diagnóstico adecuado, fíjense que en 1 mes y medio esta chica resolvió un problema ginecológico y logramos el embarazo. Entonces, lo comento porque una de las cosas que también nos comentan mucho en YouTube es que tienen síndrome ovario poliquístico y les indican cirugía. Realmente la cirugía en el síndrome ovario poliquístico no está indicada porque estamos hablando de un problema funcional, de un problema endocrinológico. Cuando decimos poliquístico sé que da temor el nombre porque suena a muchos quistes, pero la palabra quiste en este caso tiene que ver con el aspecto que tiene en el ultrasonido. Un quiste es una colección de líquido. Por lo tanto, cualquier zona del cuerpo que tenga actividad, que vaya ciclándose, tiene probabilidades de desarrollar quistes. Entonces, ¿qué pasa? Tienes muchos folículos pequeños en ese ovario. Entonces, por eso se habla de poliquísticos, son muchos quistes. Pero realmente son folículos que tienen óvulos. Es diferente cuando tienes
un quiste relacionado con un tipo de tumor. Generalmente son mucho más grandes, generan dolor, generan otro tipo de síntomas. Es decir, es una condición ginecológica totalmente diferente. Entonces, una de las ideas que quiero que quede bastante clara es que los quistes en el síndrome de ovario poliquístico no se operan. Es un trastorno funcional, es un trastorno de regulación de tus hormonas. La cirugía no te va a curar el síndrome de ovario poliquístico. Así como hay personas que son derechas y personas que son zurdas. Hay personas que tienen el útero hacia adelante o lo tienen hacia atrás. Simplemente somos diferentes. Entonces hay mujeres que tienen el síndrome de ovario poliquístico, donde sus ovarios funcionan de una manera distinta, son más lentos, no maduran y por eso se forman los quistes. Entonces, una cirugía no puede solucionar una condición natural. Tienes un ovario que funciona de una manera diferente. Entonces, muchas pacientes nos escriben diciéndonos esto, que las quieren operar o que ya las operaron y después de 6 meses volvieron a aparecer los quistes. Sí, es por eso. También nos dicen, no, es que yo estaba con mi tratamiento médico, me fue súper bien, veía la regla todos los meses, pero me aburrí y decidí suspenderlo. Y al suspender el medicamento, nuevamente empecé a tener ciclos irregulares, o aumenté de peso, o empeoró las características de mi piel. Sí, es que así es, eso es lo que va a ocurrir, porque es importante que tengan claro que no se trata de una enfermedad que vas a curar, se trata de una condición que tienes y que tienes que manejar. Hay personas que tienen enfermedades crónicas, por ejemplo, los diabéticos o algunos tipos de hipertensión. Entonces necesitan estar tomando su tratamiento todos los días pues para funcionar de una manera normal. Igual sucede con el síndrome de ovario poliquístico. Tienes que seguir tu tratamiento médico para que tu cuerpo vaya funcionando de una manera normal, de una manera adecuada y por encima de todo, si no es tu plan embarazarte, igual es importante que tomes control del síndrome de ovario poliquístico para atender los posibles problemas de salud que puedes tener. Como ya lo mencionamos, prevenir diabetes, hipertensión, cáncer de endometrio son situaciones muy importantes. Puedes acudir a nuestras consultas presenciales o en línea si necesitas más información de cómo manejar el síndrome de ovario poliquístico. Recuerda que saber es poder.